Saludar al auditorio, que sepan quiénes estamos aquí presentes. También quiero dar una bienvenida a Moisés Montemayor. ¿Dónde está Moisés Montemayor? Muchísimas gracias por asistir. Efectivamente, quiero agradecer, y el secretario bien lo decía, es hablar de apoyo mutuo, que tenemos que apoyarnos unos a otros. Y por eso, señor secretario, quiero presentar una comunidad estudiantil emprendedora, una comunidad con energía y con ganas de salir adelante, con ganas de sacar este país adelante, y nosotros queremos participar. Esa es la cuestión por la que estamos aquí. Más que estar en una conferencia de un secretario de Estado, buscamos el vínculo, buscamos ser protagonistas, buscamos ser jugadores. No queremos solamente quedarnos como espectadores, como auditorio. Queremos presentarnos aquí como una comunidad estudiantil que le quiere echar el hombro, que lo quiere apoyar, que quiere colaborar junto con la Secretaría de Turismo para inyectarle valor público al país, para sacarlo adelante. Es una juventud que sobrepone la apatía, que se sobrepone a la frustración, y que es una juventud que quiere lograr el cambio, la transformación. Y es por eso que nos asociamos, valga la redundancia, como una asociación de egresados de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, porque queremos romper esa brecha entre gobierno y comunidad estudiantil. Queremos estar juntos, queremos estar sólidos, hombro a hombro, con un secretario de Estado. Y quiero que sepa que aquí en esta comunidad tiene aliados para poder emprender su misión pública, que le ha sido asignada por el señor Presidente de la República. También extiéndale nuestro saludo y también extiéndale nuestro mensaje al señor Presidente, que hay una comunidad universitaria inquieta, con ganas de apoyar al gobierno federal. Muchísimas gracias por su presencia. Antes que nada, agradecerle yo al doctor Poiré su muy generosa introducción. Somos amigos, somos compañeros también, pero fuimos trabajando juntos en la administración pasada, cuando él fue secretario de Gobernación y yo estuve los primeros 3 años director de la Financiera Rural. La verdad es una experiencia muy bonita, una experiencia muy útil, y que ha sido parte precisamente de esta trayectoria de trabajar en el servicio público, que por lo menos para mí ha sido muy gratificante. Y como bien dijo él, agradecerle también a la Escuela de Gobierno y de Transformación Pública, también a su presidente, a los exalumnos. Mucho gusto, gracias aquí a los amigos que están aquí con nosotros, y decirles que bueno, lo que yo pretendo, y gracias por la oportunidad, es compartir con ustedes algunas de esas breves ideas de las que platicó también el doctor Poiré, que son basadas en el libro, más ahora el producto adicional, diría yo, de la parte de turismo. Entonces es como una mezcla, porque lo que yo quiero compartirles, y creo que así lo dijo, es esta idea de que México tiene condiciones y tiene características para ser un país desarrollado en esta generación. Y por generación, evidentemente se entiende la de ustedes, pero también se entiende todos aquellos que compartamos los próximos 20 o 25 años. Entonces es una mezcla, algo ya has visto, pero está mucho más, y me tengo que ir rápido, porque además la idea, si me lo permiten, también es que podamos pues compartir, como lo hicimos la vez pasada, que haya la oportunidad de dialogar, porque no se trata nada más de venir a platicar de mi lado, sino que también me gusta mucho escuchar el otro lado. A ver, aquí estoy, así que se me deja el aparatito, no sé si igual no lo prendí, siempre ayuda a prenderlo. A ver, aquí está. Bueno, aquí primero también, si hay algunos errorcillos, les
pido disculpas porque lo estoy tratando de hacer más compacta con respecto a lo que yo traigo, entonces yo no la he acabado de ver, pero aquí un resumen. Una es que hemos logrado como país, y simplemente aquí dos ejemplos son de los que me estoy concretando. Sí, uno es, y ya lo conoce el doctor Juárez, como rápido, uno es, por ejemplo, hemos logrado como país mejorar los niveles de salud. ¿Y cómo se mide? Una manera de medirlo pues es el tema de la expectativa de vida. En México antes teníamos una expectativa de vida de alrededor de 34 años de edad y ahora traemos una expectativa de vida superior a los 74 años. Eso evidentemente no es producto de la casualidad, tiene que ver con que hemos ido desarrollando un sistema de salud fuerte, sólido, y claro que mucho de eso también es el avance científico en el mundo en su conjunto, pero lo otro es poderle proveer de salud a una población que además es creciente. Pienso yo en muchos países que sí han mejorado su nivel de vida, pero lo han hecho con poblaciones estáticas. Y la nuestra no, la nuestra lo ha tenido que ser a pesar de que nuestra población ha venido creciendo de manera constante. Y aunque la tasa de crecimiento de la población ha disminuido, el ritmo de la tasa de población ha disminuido, el hecho es que sigue creciendo la población todos los años y ese es un reto muy importante. La otra parte es, por ejemplo, que aquí es donde me lo resumieron, es que hemos alcanzado, y quizá ya son un poco más, alrededor de 28 29 millones de viviendas en el país. Quiere decir que también hemos podido generar vivienda para los mexicanos. Este sector ha crecido a una tasa promedio anual del 7%, que es una tasa muy alta, y sobre todo lo hemos hecho en donde la gran mayoría de la población tiene, por ejemplo, luz. Y los cifras, bueno, aquí, perdón, sí, por ejemplo, dicen, mientras en 1950 el 17% de las casas tenían agua, ahora, y está mal la cifra, pues ya no dependí que está mal, porque está mal, cerca del 94% de las casas tienen agua potable, prácticamente el 98% de las casas tienen luz, y sí nos queda todavía un porcentaje ya muy pequeño de casas sin suelo. Que es, sin suelo quiere decir sin cemento, que es una manera de medir los niveles de pobreza en el país. O sea, normalmente se miden los que no tienen suelo de cemento, son casas que están todavía en niveles de pobreza. El motivo del libro, cuando lo escribí, y esa parte sigue siendo un poco el enfoque, yo no trato de dar una visión, y no lo hice en el libro, no lo voy a hacer ahora, no trato de dar una visión en donde digo, miren, estas cosas son las buenas y estas son las malas y tratar de generar una visión equilibrada. No lo hago porque normalmente en México nos concentramos mucho siempre en las insuficiencias. Y qué bueno, porque si tenemos claras las insuficiencias, pues quiere decir que sobre todo eso tenemos que trabajar. Pero a mi juicio, creo que nos falta a veces estar acreditando lo que sí somos, lo que sí hacemos, lo que sí hemos logrado, y por eso mi plática siempre va más enfocada a esa parte. No que desconozca la otra, pero creo que hay gente que lo hace con mucha habilidad y con mucha frecuencia, el recordarnos todas las cosas que no hacemos bien. Entonces yo trato de ser un poquito más equilibrado las que sí hacemos bien. Entonces, decía, una es la parte, dije, salud, la parte de vivienda, pero un tema que se nos olvida es también reconocer cómo este país ha tenido una evolución desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático. Y nos vamos a unas fechas que no son muy lejanas, estamos pensando en hace 40 años. Hace 40 años, en México, por ejemplo, en la elección presidencial del año 76, hubo un solo candidato a la presidencia de la República, no solamente por parte del PRI, sino por varios partidos políticos de oposición al PRI. Algo que hoy sería absolutamente impensable. O sea, hoy no nos podemos imaginar que haya un solo candidato a la presidencia de la República. Como tampoco nos podemos imaginar que probablemente que en ese entonces, en el 76, había el 82% de los diputados, y estos deben de ser, digamos, el 82% de los diputados eran de un solo partido político. Hoy en día ese partido político, que lo era mayoritario, pero no solamente mayoritario, sino dominante en ese entonces, en las últimas elecciones, en las del 2015, representa el 40% de los diputados de esa legislatura. Aquí lo que yo trato de significar, por un lado, es cómo se pasó de un régimen de partido dominante, ¿sí?, y que incluso algunos calificaban como un régimen autoritario, a un régimen político pues realmente plural, donde una de las características creo que hoy existen y que no existían en ese entonces, y que es elemental, es que existe una plena incertidumbre sobre el resultado de las elecciones. Me parece que un principio de una democracia es que no sepas
antes de que termine la elección quién va a ganar. Es como, no sé, como ir al cine que te sepas ya al final de la película. Y antes sí te sabías el final de la película. Tú sí te sabías, antes de la elección, te sabías el final de la película y sabías quién iba a ganar. Entonces, eso no pasa obviamente y eso no era muy democrático. Hoy, en nuestra mentalidad, pues ese ya no existe. Todos sabemos que estamos en un régimen donde hay elecciones, donde se han ido perfeccionando, donde tienes el quien administra las elecciones ya no es el gobierno, como ocurría antes, es un órgano independiente, ciudadano, autónomo. ¿Y por qué lo destaco? Porque tampoco es producto de la casualidad. Esto es algo que hemos venido haciendo los mexicanos durante los últimos muchos años, pero simplemente para hablar de los últimos 40, es algo que hemos venido haciendo, y lo hemos venido haciendo modificando leyes, perfeccionando, generando instituciones, corrigiendo, probando, ensayando, pero siempre con la dirección de ir avanzando hacia un régimen más democrático. Y lo pongo como ejemplo, por un lado, de lo que hemos logrado, pero también lo pongo como ejemplo de lo que nos queda. Bueno, aquí por ejemplo es una fotografía simplemente de cómo están distribuidas hoy en día las gubernaturas, que hablan pues de un país muy plural, y donde también hoy en día la alternancia pues es regla, es norma. Y yo creo que hay mucha gente que incluso hoy en las elecciones, antes un principio era, si había un buen gobierno en el ejercicio del poder, lo más probable es que el candidato de ese partido vaya a ganar la elección. Hoy en día empezamos a ver muchas elecciones donde no siempre tiene que ser un mal gobernante para que ese partido pierda la elección. A veces hay buenos gobernantes en donde su partido pierde la elección siguiente y dices, y esa sí ya no la entendí, ¿por qué? Porque en la mentalidad también del mexicano se ha ido incorporando esta idea de la alternancia, del cambio, como algo positivo. Yo decía que en general no voy a hablar de las insuficiencias que tenemos, pero sí voy a reconocer tres, que son las mismas tres que apuntamos de esa vez, porque siguen siendo las mismas tres. Una es que tenemos problemas todavía de niveles de inseguridad, sobre todo focalizados en algunas partes del país, pero los tenemos. La otra, tenemos evidentemente problemas de corrupción y también tenemos temas de impunidad. Y no voy a profundizar en ellas, pero las señalo, una porque las reconocemos, pero dos, porque yo esperaría, pero estoy convencido, de que si le damos a estos temas la misma importancia que en su momento le dimos a la necesidad de generar un régimen democrático en nuestro país, en presentaciones similares como estas, en los próximos 5 o 10 años, vamos a poder estar hablando de los avances que hemos hecho en esa materia y cómo hemos dejado eso como pendiente atrás. O sea, lo pongo como una señal de decir, si pudimos hacer lo otro, si pudimos transformar la visión de un régimen autoritario y pasar a un régimen democrático y plural, quiere decir que podemos los mexicanos poner estas tareas como pendientes, atenderlas y resolverlas. Ese es un poco el mensaje. No me meto aquí al detalle de la parte de que uno de esos temas en donde vamos en ese camino, pues ya es esta serie de iniciativas o de leyes ya en materia de ley del Sistema Nacional Anticorrupción. A ver, el otro tema que yo destaco es cuáles son las ventajas comparativas que tiene México, porque yo creo que los países como las personas competimos y al final del día avanzamos o no de acuerdo a las ventajas comparativas que tenemos, como otra vez como países o como personas. Y México tiene muchas ventajas comparativas que permiten afirmar que es un buen competidor y que es un competidor que además puede ganar en estas ligas. ¿Y cuáles son algunas de ellas? Bueno, pues una es este tema de la estabilidad macroeconómica. No sé, tú sí por eso, en serio. Por razón, no traigo rollo, me lo tengo que saber. Bueno, a ver, vaya por ahorita. Una es estabilidad macroeconómica. Esto, para muchos hoy en día, puede que no sea tan importante, ya se borraron todas las demás, pero aquí traía una lámina yo de los años 80. En los años 80 llegamos a tener inflaciones de arriba del 150% y a punto de tener hiperinflación. Y la hiperinflación es cuando vas a un súper y un día, no sé, algo te cuesta 10 pesos y al día siguiente regresas y ya vale 11, y al día siguiente regresas y ya vale 12 o vale 13. Eso es algo que nosotros, su generación, no sabe ni que existe. Ustedes probablemente lo han leído, si estudian economía o por ahí se han enterado, pero es algo que no saben que existe. La nuestra sí lo vivió. Y cuando tú vives en hiperinflación o en el riesgo de la hiperinflación, pues pasan dos cosas muy importantes. Yo creo que una es que se acaban acentuando más las diferencias entre quien tiene dinero y quien no lo tiene, quien tiene bienes y no lo tiene.
porque el que tiene recursos, vamos a pensar bienes raíces, normalmente los bienes raíces están en dólares, entonces pues se van actualizando en dólares y mantienes esa riqueza. En cambio, el que te recibe un salario, todos los días está perdiendo el poder adquisitivo. Cuando vives en ese entorno, las empresas difícilmente invierten, no crecen. No abundo más, simplemente digo que una de las fortalezas que hoy tiene México es estabilidad macroeconómica y es el resultado de haber aprendido que no era el camino de la deuda excesiva, no era el camino del gasto público, sino que era el camino de disciplina, y eso lo han seguido prácticamente todos los gobiernos, ya de todos los partidos políticos, creen en eso. Ese es un activo muy importante. La otra cosa que tenemos como país muy fuerte, muy poderosa, es nuestra ubicación geográfica con los Estados Unidos. Hoy vivimos al lado de la economía más grande del mundo, y es útil estar al lado de la economía más grande del mundo si lo usamos. Por ejemplo, el estar al lado de Estados Unidos te permite que mover un contenedor de la ciudad de Shanghái, por ejemplo, a Chicago, te lleva normalmente 22 días. Si tú lo mueves de Monterrey o lo mueves de Saltillo a la ciudad de Chicago, te lleva 4. Tú tienes días de ventaja y de velocidad con respecto a países que están más lejos. Y no solamente es tiempo, también es dinero. Se no recuerdo la cifra, pero más o menos ayer la vi. Vamos a pensar que un contenedor para moverlo también de la ciudad de Shanghái a Chicago te cuesta $100 mover un refrigerador. Si tú quieres hacer el mismo movimiento de Aguascalientes a la ciudad de Chicago, te cuesta la mitad. Entonces, la ubicación geográfica nos hace muy competitivos en tiempo y en costo. Ahora, esa ubicación geográfica no sería suficiente si no pudiéramos pasar la frontera o si tuviéramos que enfrentar aranceles. Esa ubicación geográfica se hace una realidad cuando el país se metió a una serie de tratados comerciales, entre ellos el primero, el NAFTA, cuando en el 94, en esas fechas, se incorporó uno al NAFTA con los Estados Unidos y con Canadá. Eso hace que tu ubicación geográfica ahora sí la potencies, porque ya no te encuentras barreras arancelarias o no arancelarias y haces efectiva esa ventaja comparativa. México tiene hoy en día alrededor, creo que, de 12 tratados internacionales con cerca de 45 o 46 países en el mundo, y esa es una de las razones principales por las que la inversión en México ha crecido tanto. El NAFTA no solamente trajo como ventaja que prácticamente se quintuplicara el comercio entre nuestros países en Norteamérica, sino que el nivel de inversión extranjera también creció 5 veces más. En México antes la inversión extranjera promedio anual era como de $4,000 millones. A partir del NAFTA se ha crecido como a 25 o incluso 30,000 millones. ¿Por qué? Porque nos ven como un destino de inversiones, ¿sí? El saber que lo que aquí produzcas o que lo que aquí diseñes, vas a poder importar insumos baratos sin aranceles y vas a poder exportar productos a más de 46 países sin aranceles, hizo de nuestro país un lugar diseñado para la manufactura. Entonces, eso es algo que realmente tampoco ocurrió de milagro. Eso también ocurrió de alguna manera ante la necesidad de la crisis de los 80s, y después ha sido también un tema más bien ya de diseño, de imaginación y después ya de profundización. Por ejemplo, ayer estuve yo en Coahuila y es impresionante, nada más por mencionar un estado, y estuve yo en Saltillo y en Parras. Es impresionante, tan solo cuando vas por las avenidas, la cantidad de manufacturas, empresas. Estaba la General Motors, me decían que era al revés, la Chrysler, y atrás la General Motors. Hoy en día creo que Coahuila tiene el clúster automotriz más grande de México, ¿sí? Tienes después también, pasabas y veías a de acero, también una empresa de acero muy importante. Y así por donde vas transitando, ves manufacturas, proveedores, empresas, camiones, ¿sí? Movimiento. Entonces, ¿por qué vienen? Otra vez repito, no es por la mano de obra más barata, nada más, porque en las industrias más intensivas en capital, pues la mano de obra no es la diferencia. O sea, cuando tú llegas a una empresa, a una armadora, donde mucho de eso ya está automatizado, pues no es cierto que te vienes porque la mano de obra es más barata. Lo que nosotros ahora hacemos, cuando a mí también me toca ir a Estados Unidos a tratar de argumentar sobre la relación y la importancia que tiene para Estados Unidos México, yo les digo, no es cierto que ustedes vienen a México por mano de obra barata.
Si fuera así, pues estaríamos compitiendo contra Haití y Bangladesh, ¿sí? Pues no es cierto, o sea, no vienen por eso. Además tenemos todavía eso, pero tenemos muchas más cosas, más competitivas, buena infraestructura, gente preparada. Me decía alguien también ahorita en la mañana, también en una reunión, en Tijuana ya están teniendo problemas de 27,000 vacantes, ¿sí? La industria está teniendo problemas de poder contratar a personas y a veces por la doble dificultad. Yo creo que es porque en México todavía no tenemos toda la gente calificada para poder proveer empleo, digamos, o contratarse en esas empresas, pero ya existe la oferta de esos empleos aquí en nuestro país. Entonces, una industria altamente competitiva, bono demográfico, pues que son ustedes. Al final del día, yo creo que estamos en los años más altos en términos de gente en edad de trabajar. Y claro que lo que necesitamos es que todo este personal, toda esta gente, todos nosotros, ustedes preparados, pues encuentren las condiciones o para emplearse en algún lugar o para poder generar sus propios negocios. Pero seguramente nunca antes en la historia del país hemos tenido una población tan calificada y tan numerosa para generar riqueza. Y son los años de generar riqueza. Porque cuando la gente está en posibilidades de trabajar por edad y les quedan muchos años de trabajo, pues ahí es donde generamos riqueza en el país. Y claro que el reto es que ahí la generemos, porque después nos pasará algo inverso. Cuando se nos acabe el bono demográfico, la población se estará envejeciendo y lo que no hayamos hecho en estos años, obviamente lo vamos a pagar. Pero ahorita son años de crecimiento. Y bueno, recursos energéticos, tenemos petróleo, tenemos gas, tenemos sol. Ayer también me decían que creo que está, yo más también ayer que pasaba por la carretera esta de Saltillo a Parras, veía unos de estos camiones enormes que traen las aspas yo creo que se dice, de estos molinos de viento que están creo que por armar 100 en alguna zona ahí de Coahuila, y porque estamos aprovechando pues ahora obviamente la parte de los vientos, y también va a haber uno de los parques, por así decir, solares también más importantes. O sea, tenemos energías distintas, tenemos energía térmica, tenemos energía solar. Entonces, es un país con energía. Claro, ahorita no estamos en los mejores años en términos de precios, pero van a subir, y estamos ahí preparándonos para poderlos aprovechar. Entonces, bueno, segundo punto, lo que es la argumentación, es no solamente hemos logrado cosas como país, no solamente tenemos una plataforma, sino además tenemos ventajas comparativas para competir. Y ahí el tema de estas reformas estructurales, que yo no voy a entrar a detalle aquí para entrar al tema también de turismo, las reformas estructurales no son otra cosa más que tratar de mejorar las reglas del juego para que nuestra economía funcione mejor. Es hacer cosas, es hacer cambios para que la economía rinda más. Y la verdad, creo que el argumento sigue siendo, por lo menos es el que yo me ayuda a entender o a explicarme las cosas, la economía debe de tener como objetivo final generación de empleos dignos y bien pagados. O sea, al final del día, todo nuestro enfoque siempre tiene que ser ¿qué hacemos para que nuestra economía genere oportunidades de empleo para nuestra gente y que esos empleos sean dignos y sean bien pagados? Y ahí es donde entran las explicaciones aquí. Bueno, pues ¿qué hay que hacer en términos laborales para que nuestra economía genere más empleos? Bueno, entre algunas de esas cosas, pues que sea más flexible la contratación de los empleos y ha habido una serie de reformas para lograr eso. ¿Qué tenemos que hacer? La más, obviamente hoy en día, pues la más sensible, ¿no? La más obvia que vemos, la educativa. Cuando los niños que hoy en día estén en primaria, estén en la edad de trabajar, el 60% de los trabajos que van a enfrentar esos niños hoy en día no existen. ¿Sí? Pónganse a ver para atrás, ¿cuántos empleos hoy en día que existían antes ya no existen? Por ejemplo, pienso yo, a mí me tocó todavía ver a los elevadoristas, pues ya no existen. Nos tocó ver todavía, ella no, pero en las películas, ¿no? Las recepcionistas que ahí estaban con los computadores metiendo los cablecitos y los de paso la llamada, ya no existen. Los carteros, ¿no? En la bicicleta llegan a tu casa y ya llegó el cartero, pues ¿para qué si tengo email, ¿no? Los taxistas, ya llegó Uber y al ratito va a llegar el coche automático, ¿sí? Pónganse a ver todos los trabajos
que ya no existen, y nomás pónganse, imagínense los que no van a existir en el futuro. Y entonces ha de ser bien fácil, me imagino que el trabajo del doctor Poiré y todavía más el de la gente también de la educación básica, ha de ser bien fácil imaginarse el tipo de currícula que le tienes que enseñar a la gente para tener empleos cuando en el futuro, para empleos que hoy no existen. Ese es el reto nada más que tiene el sistema educativo. Lo que sí nos queda muy claro es que el que hoy tenemos a nivel público no funciona, ¿sí? Y ese es el reto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y no me meto a detalle, pues entre otras cosas volver a retomar el control de la educación, por lo menos de la pública, por parte del Estado, para una vez que retomes el control, ponerte a hacer lo que hay que hacer. Es que hay que revisar la nueva currícula para precisamente ver qué es lo que le vas a enseñar en México a los niños y a los de secundaria y a los universitarios para poder hacer frente a lo que yo siempre le llamo a la incertidumbre. La verdad es que yo creo que la educación tiene que estar basada en poder hacer frente a la incertidumbre. Porque ¿qué va a ser? ¿Quién sabe? Oye, ¿qué tipo de preparación hay que tener? Esa, ¿no? Bueno, en eso consiste un poco la reforma. Reformas en la parte de competencia económica. Por ejemplo, en México, ya no me acuerdo si es uno o el otro, pero creo que debe ser 40%. Es al revés. El 30% de los consumos que hacemos en nuestro país están en mercados, digamos, no competidos, o sea, más bien en monopolios. Y en esos mercados se paga 40% de precios más altos que si estuvieras en un mercado de competencia. Pensemos en la telefonía, pensemos en la luz, pensemos en el petróleo, pensemos en las gasolinas, pensemos en muchas empresas. Otra vez, ¿cómo le hacemos para que nuestra economía genere más empleos y más oportunidades? Pues combatiendo monopolios, combatiendo tanto monopolios públicos como monopolios privados. Y esa fue parte de la naturaleza de la Ley de Competencia Económica y las reformas a las telecomunicaciones. Y bueno, la reforma energética también monopolio, porque de nada te sirve que tengas tu energía en el suelo, ¿sí?, si no tienes los recursos suficientes para poderlos explotar. Y tampoco tiene sentido que el gobierno desvíe recursos de escuelas, de hospitales, de cosas donde realmente el gobierno sí tiene que participar, cuando hay iniciativa privada dispuesta a invertir en el sector energético. Entonces, estas son las reformas que yo diría que se han llevado a cabo en la ley, pero que ahora viene la tarea más difícil, que es instrumentarlas con todos sus asegúnes, con todas sus resistencias, con todas sus complejidades. ¿Pero para qué? Para que nuestra economía siga siendo una economía competitiva y que podamos hacer frente al tema. Ahora me paso a mi cachucha actual. Turismo. El turismo se va consolidando como una de las, yo diría que como uno de los principales motores de la economía. Siempre ha sido importante, el turismo siempre ha sido importante, pero también siento yo que en los últimos años como que han ido cuajando las cosas, como que han ido cayendo en su lugar y estamos recibiendo también una buena parte ya de esos beneficios. Hoy en día es un sector que representa el 8.5 del PIB, es más grande que la construcción, más grande que la minería, más grande que el sector primario o agropecuario, más grande que el sector de servicios, más grande que la fabricación de equipo de transporte. De ese tamaño es el turismo en nuestro país. 8.5 es lo que dice el INEGI, pero de acuerdo a una organización que es WTTC, ellos a veces manejan el número de 12 del PIB, ¿sí? Y tengamos como referencia, por ejemplo, que en España el turismo representa el 15 del PIB en España. O sea que puede ser, pero también vean lo que puede ser en nuestro caso. No sé si es el 8,5, es el oficial, pero vean que puede ser mucho más. Cerca de 9 millones de empleos en México dependen del turismo, directos e indirectos. 60% de las personas que trabajan ahí son mujeres y sobre todo también es el empleador más grande de jóvenes. 21% de las personas que trabajan ahí son personas, creo que menores de 35 años. Entonces, es un sector grande. Es un sector que, por ejemplo, se ha convertido en el tercer generador neto de divisas. El más grande es la industria automotriz, como con 63,000. El segundo son las remesas, lamentablemente. No es un sector, pero bueno, es el segundo, digamos, área de donde vienen más divisas. Y el tercero es el turismo, porque y ya neto me refiero a lo que recibimos del extranjero, menos lo que los mexicanos gastamos afuera. Eso el año pasado nos dio 7.600 millones de dólares. Y es muy grande, mucho más grande que lo que en términos netos
nos dio el sector energético, porque con la caída de los precios del petróleo y también con la caída de la producción, el año pasado más bien el sector energético nos dio menos 9,000, no más, menos 9,000. Entonces eso también hace que el turismo de alguna manera se vaya posicionando. En esta administración hemos pasado del lugar 15 al 9, con 32 millones de visitantes el año pasado. Arriba de nosotros está Alemania, con 35, eso sí creo que viene después. O sea que yo creo que sí podemos, si nos fijamos una tarea y obviamente tomamos acciones, sí podríamos aspirar a ser el octavo o el séptimo país más grande o más visitado del mundo. Ya lo hemos sido en el pasado. Miren, por ejemplo, aquí se ve quién está arriba de nosotros. Estamos en el Reino Unido, que ha de tener como, no sé, 34, algo así. O sea que no estamos tan lejos de poder alcanzar a Reino Unido y Alemania. Turquía, no recuerdo ahorita qué números trae. Turquía, este año que pasó, bueno, más bien este que estamos ahora, seguramente va a tener impactos negativos por lo que ha pasado en Turquía. Luego esas son de las cosas que pasan, no solamente lo que tú haces bien, sino que se te tropiece por ahí algún competidor. Eso también ayuda, no que se desee que le pase. Pero sí estamos todavía más lejos. Por ejemplo, vean Italia, un país con 50, y bueno, ¿para qué hablar de Francia, que es el país más visitado del mundo? Pero sí podríamos andar en el 8 y en el 7 en un periodo cercano. Pero más importante que el número de visitantes está cuánto te dejan. Y también hemos alcanzado cifras récord con 17.500 millones de dólares el año pasado, y toda la idea, lo que estamos manejando, lo que se aspira en la política del presidente Peña Nieto, es que tengamos cada vez un turismo de mayor poder adquisitivo. No queremos solamente que nos visiten más, sino sobre todo que gasten más, pero también ha crecido de manera importante. Y también hemos pasado del lugar 22 al lugar número 17. Algo que también me enseñaban estas cifras, que también es interesante. Decía yo que el turismo siempre ha sido importante, pero vean por ejemplo cómo en los 80s, la década casi toda de los 80s, el número de turistas internacionales a México crecía al 1.6, crecía poco, y además crecía por abajo del mundo. Todavía en los 90s seguía creciendo, pero crecía poco y por debajo del mundo. Y vean lo que ha pasado en los últimos prácticamente 4 años, casi 4 o 5 años. Estamos creciendo al doble de lo que crece el mundo. Entonces eso nos permite también crecer en términos de participación de mercado. Repito, se están juntando cosas que hacen que el sector esté consolidándose. Y lo mismo ha pasado tanto en el número de visitantes como en el número de ingresos. No está pasando solamente con Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo el país emisor más importante para nosotros. Y en lo que va de este año, nomás para darle cifras, el número de visitantes de Estados Unidos que llega por avión a México, que es el que seguimos, porque los visitantes que llegan por avión te explican el 80% de la derrama, ese es en el que nos fijamos, sigue creciendo a tasas como del 14% anual. Los no americanos siguen creciendo a tasas importantes, pero por ejemplo Reino Unido son cerca de 500,000 personas que nos visitan, España son 200 y tantos mil, pero también tienes países, por ejemplo de América Latina. Colombia es ya el 4º país más importante, y eso se debe, entre otras cosas, y eso ocurrió todavía bajo la administración del presidente Calderón, a la firma de la Alianza del Pacífico, donde se eliminaron las visas entre Colombia, México, Perú y Chile, y eso hizo que de repente se detonara de manera muy importante el número de viajes de Colombia hacia México. No lo tengo aquí, pero el peruano no es menos importante. O sea, los otros países también creciendo a tasas importantes. Y aquí otro fenómeno interesante. Prácticamente durante 10 años, porque otra cosa que hay que medir, no solamente es cuántos americanos vienen o cuántos vienen, cuánto dinero dejan, hay que también medir la participación de mercado. Esto es, de cada viaje que se hace en el mundo, ¿cuántos vienen a México? Si se fijan, durante prácticamente, de aquí para acá, como los últimos 10 años, incluso si decimos de 2010 para atrás, nunca rebasamos el 15%. O sea, de cada 100 viajes, solamente 15 venían a México. Y otra vez, algo está cuajando, que si lo vemos prácticamente desde el 2011 y luego con más profundidad recientemente, la participación de mercado de México en el mercado norteamericano despegó.
Eso también nos debería de llevar a la ambición de decir, oye, es que México debería ser cuando menos el 25% de cada viaje de un norteamericano, y por qué no el 30% del viaje de todo norteamericano. Entonces, cifras, cuando vas alcanzando metas, es cuando también te puedes poner a pensar pues en unas más ambiciosas. Yo no quiero, quizá lo otro que les voy a decir es que siempre hablamos del turismo internacional, pero el más importante es el turismo que hacemos los mexicanos. O sea, siempre hablamos del de afuera, pero el verdaderamente importante es el nuestro. Nosotros, los mexicanos, lo que hacemos, gastamos y viajamos, representan el 88, casi el 90% del PIB. ¿Sí? Y por eso es que también recientemente en el Tianguis Turístico de Guadalajara, el presidente lanzó el programa de Viajemos Todos por México, que les vamos a dar un videito porque no crean que hay nada gratis. ¿Y por qué? Porque, fíjense, hay muchas cosas buenas. Primero, porque nosotros podemos todavía potenciar más a este sector que es tan importante. O sea, si nosotros los mexicanos viajamos más por nuestro país, estamos contribuyendo a que un sector que representa el 8.5 del PIB, en donde los últimos trimestres ha tenido una tasa positiva, durante los últimos 5 trimestres ha crecido por arriba del resto de la economía, nosotros podemos hacer del turismo uno de los principales motores de nuestra economía. Ya dirá uno cómo, viajando. La otra, obviamente, invirtiendo en el sector. Ahora que nos pusimos a estudiar eso, hemos descubierto que, ¿qué son? A ver las cifras cómo son. 9 millones de asientos de avión se van vacíos cada año. 93 millones de cuartos noche de hotel se quedan sin ocupar. 200 millones de asientos de autobús se van vacíos cada año. Pues esa capacidad instalada ya existe. Esos hoteles ya existen, ese avión ya existe, ese camión ya existe. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Llenarlo más. ¿Y cuándo? Sobre todo en las temporadas bajas. Porque las temporadas altas, pues ya muchos a veces ya llegaron a sus niveles tope, ¿no? En las temporadas bajas, que empiezan en septiembre, octubre, es cuando lamentablemente muchas de estas ocupaciones pues disminuyen, se tiene que desemplear a gente de los hoteles. Entonces este programa de Viajemos Todos por México, la intención es precisamente generar una oferta turística, que las líneas de avión bajen tarifas, que los hoteles vean que es mejor bajar tarifa que dejar cuarto vacío, que los autobuses digan, pues mejor lo hago más competitivo que dejar el asiento vacío. Y por otro lado, está generando demanda. ¿Cómo? Con información a los mexicanos, con crédito de la banca y del gobierno, con mejores plataformas de internet para saber qué hacemos. Por ejemplo, venimos de una comida hace un momento en donde alguien nos decía, pues la idea es que tú puedas meterte en la página de internet y meto el jueves, que es cuando empiezas a pensar que va a ser el fin de semana, si no es que desde el lunes, y dices, bueno, a ver, ahora qué hay que hacer, y que te salgan paquetes y te digan, mira, el paquete, por ejemplo, de San Miguel Allende en esta temporada de tales fechas es la visita de los 111 pueblos mágicos que tenemos, en este pueblo mágico tenemos esto, no dejes de ver que este fin de semana en la Ciudad de México ocurre esto, ¿sí? Entonces, si hacemos del turismo toda una cultura y una actividad, pues nosotros le metemos segunda a este motor, que es uno de los motores más dinámicos de la economía. Bueno, creo que en 34 minutos hemos avanzado muchos temas, pero yo hago un poco el resumen. Lo que yo quiero transmitir en estas pláticas es que México tiene logros importantes que hemos alcanzado los mexicanos a lo largo de muchos años, a lo largo de esfuerzos de muchas generaciones. 2, que tenemos hoy en día ventajas comparativas muy fuertes para ser exitosos en la competencia. 3, que estamos haciendo cosas y nos faltan muchas por hacer para que esto ocurra, ¿sí? Y que al final del día nunca dejemos de observar que al lado de nuestras insuficiencias existe por lo menos el doble o el triple de activos, ¿sí? Esto es un tema como de contabilidad.
A ver, acá están mis pasivos, aquí están las cosas que me hacen falta, las que no he logrado, pero aquí están todas las que tengo. Y tengo capital positivo o capital negativo. Y este país tiene un capital positivo extraordinario. Y sobre ese hay que trabajar, Y hay que reconocer las insuficiencias, pero no nos perdamos en lo logrado y no nos perdamos en lo que podemos alcanzar. Ese es el mensaje. Y dentro de esos está un sector que además es muy dinámico, muy fuerte, que cada vez juega un rol más importante, que es el turismo, sobre el cual profundicé. Pero les podría platicar del sector automotriz, y les podría platicar del sector agroindustrial, y les podría platicar del sector de las exportaciones, sectores que me han tocado vivir de manera personal. Y como lo te decía en una reunión que tenía con un grupo de gente de medios, les dije, pues miren, o yo tengo mucha suerte, o hay muchos sectores a los que les va bien. Porque trabajé en el sistema financiero en la época de las crisis, y este primer trimestre, el sistema financiero mexicano crece al 6% anual. Me tocó trabajar cercano al tema del campo y la agroindustria, y es la primera vez en muchos años que tenemos un superávit en nuestras exportaciones. Modesto todavía, ¿no? Son 1.500 o 2.000 millones de dólares, pero ya tenemos superávit. Me tocó trabajar, pues ahora en Bancomex, en el tema de las exportaciones, y bueno, nosotros le exportamos 200, no, ¿cómo va? Es al revés. Le compramos 270.000 millones de dólares a los americanos, ¿sí? Pero eso que les compramos lo transformamos y se los volvemos a exportar, ¿sí? Entonces, lo que yo transmito, por lo menos me consta, es que todos estos sectores que yo les platico, a todos esos les está yendo muy bien, están creciendo muy bien. Y entonces, bueno, simplemente ese es el objetivo, y bueno, yo me pongo a sus órdenes si es que hay oportunidad de algún intercambio. Muchas gracias. Pues quiero agradecer de manera profunda, es un honor extraordinario que nos haya acompañado el día de hoy, secretario. Quiero dar espacio y quiero dar lugar a las preguntas. Por favor, alguien que quiera preguntar alguna inquietud al secretario de Turismo. Adelante. Mauricio, estudiante de aquí de Economía y Finanzas. Y bueno, me pareció muy optimista su presentación. Sin embargo, siento que el principal problema en cuanto a turistas extranjeros es la percepción que tiene México, que tienen sobre México. Ahorita acabo de leer un tuit del INCO que dice de que publican el resultado de una encuesta que se hizo en Estados Unidos de cuáles son las 3 palabras con las que definen a México, y dicen narcotráfico, corrupción y violencia. Ahorita recientemente la noticia de que capturan al hijo del Chapo en Puerto Vallarta, ¿no? Un punto muy importante, un destino muy importante turísticamente para México. ¿Cuál es la estrategia de la Secretaría de Turismo para combatir la visión tan negativa que tiene el mundo sobre el país? De turismo es muy importante la comunicación, y hay veces la comunicación no está llegando correctamente. Me dio oportunidad de estar con el secretario en el tianguis turístico, que fue impresionante en cuanto a su elaboración, en cuanto a conocer muchos de estos programas. Yo tengo una pequeña discapacidad y me invitaron la gente de Jalisco a conocer Huastecomate, que es un pueblo realmente impresionante. Hay mucha labor que está haciendo el gobierno, que siento yo en lo personal que no ha habido la comunicación adecuada para hacérselo llegar a la gente. Ahorita que ustedes hablaban mucho, sobre Viajemos por México, se me hace un programa social muy interesante, porque cuando lo ves a profundidad te das cuenta que es realmente para apoyar a esos grupos que realmente viven en situaciones muy vulnerables. Cuando estuvimos en el tianguis, se llevaron gente, principalmente indígenas, que pudieron ir a conocer ese otro México. Nosotros nos tenemos que dar esa oportunidad. Es fácil ver lo malo, es igual. Es lo mismo, mis amigos de fuera de Europa me decían, bueno, Carlos, ¿qué pasa en México? Puerto Vallarta, agarran, ven las fotos y todo, y ellos se asustan, es normal.
pero pasa en muchos países. Nosotros sabemos cuáles son las zonas de más riesgo y tenemos yo siempre he pensado que tendríamos que tener un mejor método de comunicación social, porque si no estamos llegando a hacer esa comunicación, generamos muchos conflictos hacia afuera, porque la percepción que nos tiene la gente es muy mala. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Isaac Hernández, estudio Ingeniería en Desarrollo Sustentable aquí en el campus. Y bueno, comentábamos de cómo hay cuartos de hotel vacíos durante las temporadas bajas, asientos de autobuses que no se llenan, etcétera, que la infraestructura ya está ahí. Mi pregunta va dirigida a si, ya considerando que tenemos la infraestructura, también estamos considerando la parte de innovar, de repente pensar en una infraestructura diferente, en ofrecer servicios diferentes, y si hay alguna especie de colaboración con el INADEM o alguna institución similar para fomentar el emprendimiento en el sector de turismo. Pues agradecemos las inteligentes preguntas que le han formulado al secretario. Todas han sido muy buenas. Le cedo la palabra, señor secretario. Empezó la delegación Todos por México. El presidente de la República se había comprometido hace un año en el Tianguis de Acapulco, se había comprometido a un programa de turismo social, ¿sí? Y turismo social normalmente es eso, es un turismo más enfocado en la gente menos favorecida, con menos recursos. Y a mí también me sonaba, como personal, como ya me tocó a mí la responsabilidad, como me invitó él y ya teníamos ese compromiso, a mí también me sonaba difícil un programa que sobre todo enfocáramos en los más necesitados, porque la pregunta es, oye, pues primero la comida, primero la educación, primero ciertas cosas elementales, y se podría haber prestado un poco ese debate. Por eso un poco lo que yo platicamos cuando estábamos en la hora de dije, presidente, el turismo social va a estar incluido en el programa, pero más bien que sea un programa para todos los mexicanos, para que todos viajemos por México, porque para mover el PIB, ese 8.5 y que crezca más, todos tenemos que participar. Y sobre todo porque también, como seguimos siendo una sociedad donde está más concentrado el poder adquisitivo en unos cuantos, todavía no es suficientemente generalizado, pues esos cuantos también quiero que viajen más por México, ¿sí? O sea, esos cuantos, entonces un poco como está pensado el esquema es, quien ya viajaba, que viaje más, y quien no ha podido viajar, que empiece a viajar. Ahora, no pensemos que todo el mundo tiene que ir a Cancún, ni todo el mundo tiene que ir a Los Cabos, ni todo el mundo tiene que ir muy lejos. Empecemos por lo elemental. Todo el mundo puede empezar viajando en su ciudad, o todo el mundo puede después empezar a viajar en su estado, o visitando sus pueblos mágicos, y después el estado vecino, y después la región vecina, y eso no está caro, ¿sí? O sea, de lo que se trata es generar una cultura del viaje, y ahí obviamente contamos con que el sector privado también haga esta lógica. Otra vez, prefiero un asiento de camión más barato que uno vacío. Hay diferentes categorías de hoteles. Prefiero el que sea un hotel un poco más barato que un cuarto vacío. Y yo soy muy de pensar, y creo que aquí se está acreditando, de que esto también es de modas y de cultura. O sea, la cultura no es algo la cultura es una forma de vida, y las formas de vida se cambian, ¿sí? Entonces, es meternos a todos en la cabeza de que viajar es algo positivo. Ahora, este programa, y aprovecho para un poquito explicar, lo estamos promoviendo de dos maneras. Una es, estamos yendo a cada estado de la República, a cada estado a hacer un lanzamiento, y en cada uno de ellos explicamos lo que hacemos, explicamos un video, ya nomás traemos un lugar, no traemos el emocional, traemos los dos. Si te logra poner el segundo, si te logra poner, no que lo pongas ahorita, lo dejo al final para cierre, pero si ponemos tanto el de Alan, se llama, ¿verdad? Y luego el otro, pero no para ponerlo ahorita. Son dos cosas, una es un programa, una es un movimiento, no es un programa de gobierno, no son subsidios, es un movimiento. Es decirle a la sociedad mexicana y sobre todo a la industria, adopten este programa, véanlo como una ventaja comparativa y que cada estado detone su oferta y pónganse a competir. Y el que dicen que el que tiene más saliva traga más timón. O si se pusieron más vivos los industriales de Chihuahua, jalarán más a Chihuahua. Si se pusieron más vivos los de Chiapas, jalarán más a Chiapas.
van a hacerle ofertas a los mexicanos para que los vengan a visitar. Y es echarlos a andar. Y ahí van, porque ya se subieron a México, Interjet, Volaris. Hoy hablamos con Expedia, así ya los de Nestlé, varios más. Son más de 600 empresas las que se han ido sumando y van desde las grandes hasta de repente tienes a la Asociación de Balnearios de México, que tiene más de 100 y tantos, pues que también hagan su oferta. Y hoy la tecnología, y es a lo que le tiramos, que ese del balneario pueda hacer su oferta en una página de internet a la cual también se pueda ofrecer Aeroméxico. O sea, la tecnología hoy te debe de permitir que el que tiene menos recursos también aparezca en la página de internet para que nos enteremos. Entonces esa es una. Pero la segunda, aprovecho el comercial, igual y también se lo hacemos al TEC. La otra es un programa de responsabilidad social. ¿Sí? Hoy en día muchas empresas tienen sus programas de responsabilidad social. Uno de ellos, por ejemplo, muy común y qué bueno, becas para estudiantes. Qué bueno. Otra, el cambio climático, recursos para poder mejorar y conservar el medio ambiente. Qué bueno. A mí me gustaría que un tercero fuera becas para viajar por México. ¿Y para quién? Sobre todo para los más necesitados, para los niños y gente de la tercera edad. Entonces, en todos nuestros eventos, y ahí lo paso al final, en todos los estados estamos ya llevando personas, detonando eventos en donde de repente es ahí mismo. La gente que vive en el municipio cercano a San Luis Potosí, ¿qué están haciendo? Viajando por San Luis Potosí. El que vive, por ejemplo, ayer llevábamos unos gentes de la tercera edad, como 40 personas de la tercera edad, que estaban viajando en Parras y también iban a ir a Saltillo y no conocían. Entonces, más mi punto es, no pensemos que siempre el turismo es caro. De los 200 millones de viajes que se hacen en México al año, solamente 83 millones llegan a cuartos de hotel. Los demás llegan a casas de familias, a casas de amigos, y eso ya es viajar. Entonces, yo te diría, esa es una. Y la otra, si está, entonces una es bajar precios, que lo hagan más accesible, para todos. Y la otra es que estamos metiendo al sistema financiero mexicano, que también tiene 220,000 empleados directos, y tienen hoy en día ya 55 millones de clientes. ¿Sí? Entonces, cada uno, firmamos en Yucatán, por ejemplo, firmamos un acuerdo en donde el gobierno del estado, con su entidad de seguridad social, iba a dar créditos para los 40,000 trabajadores estatales del gobierno de Yucatán. Entonces, es un movimiento y la verdad es que la imaginación es el límite. Yo no creo que sea, y eso estoy absolutamente confiado. Por ejemplo, y hablas, es un crédito al consumo. Ya nos podemos meter en una discusión, pero no me voy a meter ahí, pero sí hay lana, O sea, sí hay lana porque al final del día muchas veces la gente con menos recursos es la que acaba pagando tasas de interés más altas para comprar una televisión, para comprar un refrigerador, para comprar una estufa, ¿sí? Y acaban pagando las tasas de interés más altas. Aquí de lo que se trata es hacerlo más accesible y para mí es un producto de consumo. Es un producto de consumo como sería endeudarte para una televisión, te endeudas también para un viaje. Entonces, sí estamos trabajando en eso y para que sea, digamos, en todos los niveles. Los crecimientos que puse por ahí, por ejemplo, del turismo, son anteriores a la devaluación del peso, ¿sí? Porque ya no, también en el resumen tan resumido que me hicieron, ya no puse algunas de las cosas que lo explican. Pero una de las cosas que te explica que el turismo esté creciendo mucho es que durante muchos años hemos venido trabajando en aumentar la conectividad de los vuelos internacionales a México y de los vuelos internos. ¿Cómo traes más turistas del exterior? Trayendo más vuelos del exterior a México. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mí de lo que ya me ha tocado como testigo, el A380 de Air France, que llegó hace poco, 3 o 4 meses, un avión que tiene 20% más de espacio que el avión más grande anterior. Me ha tocado ver el vuelo, también el vuelo de Alitalia, Roma, México, después de 23 años que no había un vuelo directo de Italia. Me ha tocado ver la ruta 22, creo que de Dallas a Mérida de American Airlines, y así, y así, y así. Estamos trabajando en el vuelo de una línea japonesa para abrir su vuelo de Tokio a México en febrero. Entonces, una es conectividad, la otra es promoción. Tenemos un Consejo de Promoción Turística de México que se fondea sobre todo del impuesto que pagan los extranjeros que llegan por avión a nuestro país y le estamos metiendo promoción para ir a difundir y vender nuestros productos. Otro es financiamiento.
México creo que se ha venido fortaleciendo mucho su sistema financiero y tanto la banca de desarrollo como la banca comercial están prestando para construir nuevos hoteles, campos de golf, marinas, servicios. Nosotros recientemente, por ejemplo, hace 3 meses lanzamos un programa de mejora hotel, sobre todo para los hoteles medianos y pequeños, que no nomás es para mejorar hotelería, sino para construir nuevos hoteles. Y al final de este mes vamos a lanzar uno de mejora tu restaurante, porque ya también si estás creciendo en demanda, necesitas mejorar tus restaurantes. Entonces, diría conectividad, promoción, financiamiento, muy buenos empresarios. La verdad es que los empresarios turísticos en México son muy competitivos, porque aquí están compitiendo contra el mundo. Aquí están las cadenas americanas, aquí están las cadenas españolas, las cadenas canadienses. Los mexicanos de aquí son mexicanos de primer nivel para competir. Entonces, contestando, oye, además la devaluación ayuda, sí, además ayuda, ¿sí? En el corto plazo. Pero no es un destino que esté basado en eso, pero sí, en el corto plazo pensamos que nos ayuda y por eso también es el momento de viajar por México. Porque pensamos que ahora se les hace más económico y atractivo a los extranjeros y se nos hace más caro a los mexicanos salir. Entonces el reto es que tengamos una oferta atractiva para que también mucho del mexicano que podía estar saliendo, pues vea que una de las alternativas es viajar por México. Entonces sí se ayuda a la devaluación, pero no se explican los crecimientos por la devaluación. Percepción del tema de la inseguridad y todos estos temas. Sí lo hay y es un reto que tenemos y yo creo que una de las cosas que se han hecho, además de que sigue siendo el tema de la seguridad un gran tema a atender y que tenemos todos que poner un enorme esfuerzo y cada vez yo estoy más convencido de que son temas que requieren de una participación de la sociedad mayor. Miren, el otro día alguien me decía en una reunión en la que salimos y yo ya lo había reflexionado, pero como que me cayó más el 20. En el mundo entero la gente está descontenta con sus gobiernos, en general. O sea, no es un tema nada más en nuestro país, en general. ¿Y por qué están? Están descontentos porque sienten que no están resolviendo los problemas que enfrentan. ¿Quién? Los ingleses, cuando votan Brexit, lo que están diciendo es: no estoy contento con las cosas como están, no me están tomando en cuenta y me quiero salir de ahí. Los franceses también están, bueno, verdaderamente, por sí los franceses que siempre son muy optimistas y muy alegres, también están molestos. Los chilenos, los brasileños, ¿sí? Los españoles. ¿Por qué? Porque no están encontrando que los gobiernos están resolviendo sus problemas. Y yo un poco en una posición un poco más cínica, yo digo, y no los van a resolver. Solos no, ¿sí? Solos no. O sea, ya esa etapa donde, oye, yo ya te dije, ya te reporté que por ahí hay un problema y pues ya quiero que lo resuelvas. No, solos no. Hoy también fue una reunión de mañana y dicen, oye, la basura en las playas, ¿y qué van a hacer? Pues no sé qué van a hacer, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo sí estoy convencido de que ya es momento de que empecemos a tomar las cosas como que el problema es común. Es obvio que los que estamos en los gobiernos tratamos de vender la idea de que pues sabemos cómo resolver las cosas. Sí, pero hasta un cierto límite. O sea, para empezar somos minoría de entrada. Afortunadamente somos minoría. Si nos viéramos como porcentaje de la población, pues igual somos el 15% de la población. O sea, el 15 no te puede resolver el problema del 100. 2, pues no somos necesariamente siempre los más talentosos. También se quedaron un montón de talentosos en el sector privado. Entonces creo que la única manera de resolver los problemas es que nos sentemos, los platiquemos, los diagnostiquemos juntos, le busquemos soluciones juntos y los instrumentemos juntos. ¿Sí? No hay otra. O sea, estoy convencido de que alguna vez que me tocó a mí cuando hice mi tesis profesional y que llegaba yo a la conclusión que se ve que ahora lo vuelvo a leer y es lo mismo, es el mismo cuentito. En ese momento yo terminaba mi tesis y decía que hay que pasar de la democracia electoral a la democracia participativa. Y la verdad es que es el mismo tema de los documentos de hoy. Ya no podemos pensar que el ciudadano cumplió cuando votó. Ya no podemos pensar que el ciudadano cumplió cuando denunció. En serio, démonos cuenta de que necesitamos trabajar en equipo.
equipo para resolver problemas que son muy complejos y que creo que todos tenemos que entrarle a la solución. ¿Para qué era todo este rollo? Todo este rollo era porque se dio la oportunidad de comentar. No, pero el tema, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo? Por lo de la seguridad. Ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. Tema central. Atacar la seguridad, enfrentarla. Ahora, ¿qué hacemos mientras desde el punto de vista del turismo? Focalizamos más en la venta del destino. Tú lo que ofreces es Cancún, Riviera Maya. Es lo que ofreces. Tú lo que ofreces es Los Cabos, es Vallarta, Riviera Nayarit. O sea, aún ofrecemos destinos. Yo sí puedo decir que los destinos en México son mayoritariamente seguros. Ahora, a prueba no. Pero también voy a decir otra cosa que es verdad. Les encanta en el mundo como que señalarnos, como, que eso nomás pasa aquí en México. Sí, tiene razón, se me olvidó lo de Orlando no lo había yo visto. Se me olvidó, ahora que me fijo más, todos los días hay eventos de abusos policíacos en los Estados Unidos. Todos los días. Todos los días hay temas. Yo reto a cualquiera de ustedes que caminen por Los Ángeles, así como haciendo la turista, en las zonas donde no deben de estar y a ver si regresan. ¿Sí? ¿Sí? O sea, yo acabo de estar recientemente también en Cleveland y cuando le preguntas, porque yo pregunto porque ya me sé la respuesta, oiga, ¿y aquí hasta dónde podemos más o menos caminar? No, pues no vaya más allá de 10 cuadras. En Washington, la capital del imperio norteamericano, no se le vaya a ocurrir ir detrás del Capitolio. ¿Sí? En París, tú estás ahí en París y tienes la mala suerte de que te toca un acto terrorista. No se te vaya a ocurrir a Turquía. ¿Para qué me sigo? Lo que quiero decir, otra vez, no es en defensa nuestra, pero no nos hagamos a fijar aquí, ¿sí? O sea, tenemos temas que resolver, pero como en el mundo también pasan otras cosas, ¿qué creen? Que nos ven como relativamente más seguros. O sea, mucha gente de Estados Unidos no está yendo ahora a Europa por los eventos terroristas. Mucha gente en Europa no va al norte de África por los problemas después de la primavera árabe, ¿no? Entonces, con sus problemas México nos perciben muchos como más seguros. De otra manera, no me explico cómo está creciendo el número de viajeros de los Estados Unidos por avión a México, a pesar de sus periódicos, a las tasas del 14% más. Esa es la respuesta honesta. O sea, sí estamos trabajando en los temas de seguridad, pero los temas de inseguridad hay en el mundo entero y nos están percibiendo como lugares más seguros. Gran oportunidad para trabajar todavía más y hacernos más seguros. O sea, sí es un tema en el cual tenemos que trabajar, pero sí está ocurriendo eso. Cuando me refería a las vacantes, quizá no fui claro. Las vacantes a las que yo me refería son sobre todo vacantes en la industria manufacturera, ¿sí? O sea, hoy en día lo que me dijeron estas personas de Tijuana Tijuana Innovadora, y ya lo habíamos leído en otros lugares, es que están encontrando las empresas, mala noticia por cierto, están encontrando muchas empresas en México dificultades para contratar gente. Una de las razones por las que está pasando, y esa parte es buena, es que en esa competencia están subiendo los salarios, ¿sí? No es lo mismo, una de las razones por las que México no sube el salario, la parte triste, es que muchas empresas dicen, no, pues ¿para qué te lo subo a ti si hay 10 detrás de ti que están dispuestos a trabajar a un salario menor que tú? ¿Para qué te lo subo? Ley de oferta y demanda, ¿no? Pues ahora la noticia es al revés. Como están compitiendo por los empleados, como no están encontrando gente, están subiendo los salarios. ¿Y qué le pasa a los trabajadores? Quizá luego se vuelven un poco mañosos porque pues un día negocian contigo y el día están negociando con el otro. Entonces la rotación es enorme. Entonces primero me refería a la rotación en manufactura. Pero en el tema de turismo, yo lo que te diría es que ese rescate de Tijuana, hoy me lo platicaban, es lo que también nos está haciendo que lugares como Valle de Guadalupe estén creciendo a una tasa extraordinaria. Estuve el fin de semana en Monte Xamil. En Monte Xamil este año llevan 200,000 visitantes a los viñedos, que es 160% más que el año anterior. Ayer estuve en Parras. En Parras, el viñedo de Casa Madero, es decir, que se la pasan los vinos, ¿verdad? Es que fue semana vitivinícola, se la pasan el vino. Bueno, es la vendimia, sí,
impresionante la cantidad de turismo que está creciendo en estos destinos. Entonces, claro, si me dijeran en las escuelas de turismo qué podemos hacer, además de que más bien casi creo que tenemos que hacer cosas juntos, lo primero que les vengo a decir es lo que está pasando, que el turismo está creciendo y que el que le apueste al turismo es una muy buena apuesta. Ese es uno de los mensajes. El sector está creciendo y el que le apuesta al turismo es una muy buena apuesta. Y porque se necesitan más hoteles y más restaurantes, y se necesita innovación, y se necesitan plataformas tecnológicas, y se necesita todo, pero están creciendo. Yo por eso a veces cuando hablo en lo general, digo, a veces quien está pensando a qué me voy a dedicar, lo único que les dejo un poco la idea es, piensen en el turismo, porque el turismo va a ser una buena apuesta. Entonces a eso me refería, y que más bien ahí yo creo que, ¿y qué tenemos los mexicanos? Como una de las ventajas, además de las que ya platiqué, yo digo que tenemos calidad en el trato y calidez. Dicho por los extranjeros, no hay ningún lugar donde te traten como te tratan en México, de bien. Entonces, tenemos todo, es una gran industria, y creo que las carreras de turismo, me parece que son carreras, tanto las licenciaturas como las carreras técnicas, son carreras que van a tener mercado, ya sea para contratarse, emplearse, o para hacer sus propios negocios, para hacer sus propias iniciativas, y me apuro. Pero sí creo que es una apuesta segura, y sí, como secretaría, creo que lo primero que tenemos que hacer es pues, comunicarlo, decirlo, socializarlo, informarlo, como aquí nos decía. Pero lo segundo, sí podríamos quizás ser más afinados y tratar de precisar dónde es donde estamos viendo esas áreas de oportunidad y trabajar en ellas. Una de ellas, sin duda, por ejemplo, la gastronomía. También el presidente de la República lanzó el año pasado, aquí no había Hugo, no me podía decir que dijera algo así, lanzó el año pasado una política de fomento de la gastronomía. Yo por ahí todavía traigo pendiente, hay todo un tema de política, una serie de acciones. Interesante porque por un lado, pensemos en que todo el mundo ha oído el tema de la cocina peruana. ¿Sí? La cocina peruana, según me han dicho algunas otras personas, yo no quiero juzgar, pero no se compara con la riqueza de la cocina mexicana. Y sin embargo, ellos en un esfuerzo sostenido de muchos años, quizá más de 15, han logrado posicionar a la cocina peruana como uno de los principales activos. Lo que nosotros queremos es también posicionar a la comida mexicana como uno de los principales atractivos. Lo que yo veo más complejo en México es que tiene muchos otros objetivos. Para una persona, por ejemplo, en el sector agropecuario, lo que quieren es que se conserven muchos de los productos tradicionales mexicanos. Para alguien que se dedica al medio ambiente, lo que quiere es que se conserven las especies de diferentes ingredientes nuestros. Para alguien que cree en la cultura, ven a la comida más bien como un tema cultural. Independientemente de que vendas más o menos, la cultura hay que conservarla y mantenerla. Tiene muchos objetivos y tenemos que ver cómo entre nosotros coordinarlos, pero cumple muchas metas. Pero una de ellas es gastronomía. Da gusto ver ahora también en estos lugares donde he estado, los chefs, la gente joven, la gente innovadora, abriendo su restaurante, realmente conociendo más del campo, preocupándose, por ejemplo, de que puedan consumir los insumos, que se puedan surtir en México, que se puedan surtir en Xochimilco, que se están abriendo restaurantes mexicanos en el exterior. O sea, hay un movimiento verdaderamente impresionante, y les puedo decir que no es el gobierno el que lo ha impulsado. O sea, realmente es una cosa de la sociedad las que lo están haciendo, y más bien a nosotros nos toca trabajarlo. Me apuro porque ya abusé. Creo que todo un tema. Yo creo que hoy en día comunicar, la verdad es que es bien difícil. Y también cuando hay tanto ruido, es bien difícil. Sí creo que los gobiernos siempre hacemos más de lo que sabemos, de lo que podemos comunicar. La verdad es que no es cosa de que sepamos comunicarnos. Pues lo intentamos y usamos diferentes medios. Pero yo por eso los invito, si pudiera hacerles una invitación, y si me permites, antes de terminar, 2 videitos para comunicar, es que yo un poco lo que transmito, quiero decir, y termino con esta parte, es que realmente vivimos en un país extraordinario, ¿sí? Y quizá siempre estamos muy enfocados en nuestro momento y las dificultades de nuestro momento. Antes siento que hacíamos más referencia a la historia, quizás se puso un poco de moda hacer referencia, pero ha habido generaciones de mexicanos que han pasado por momentos mucho más difíciles y los han sacado adelante, ¿sí? O sea, ha habido mexicanos que se han enfrentado verdaderas dificultades
dificultades de mayor profundidad y las han sacado adelante. Primer tema, la nuestra no puede ser una generación que se quede atrás, ¿no? Tenemos que contribuir a construir. O sea, nosotros cada vez veo yo esto más como, ahora que están las Olimpiadas, es más como de relevos, ¿sí? Vienen unos mexicanos, te pasan la estafeta, a ti te toca correr y avanzar y te toca dejarle a otro la estafeta para que siga corriendo y le vaya mejor. O sea, te toca tomar una estafeta y avanzar. Y te toca avanzar lejos y rápido, ¿sí? Así te toca. O sea, te toca moverte lejos y rápido. Y para eso, lo que hay que hacer es que hay que conocer el país. Hay que conocer sus problemas, hay que conocer sus dificultades, hay que conocer sus éxitos, hay que conocer sus riesgos. Una es estudiando y la otra es viviéndolo. Una es estudiándolo y la otra es viajándolo, ¿sí? Viájenlo, o sea, viajenlo, conozcan, o sea, vayan a Chiapas y vean cómo es una forma de ser y cómo es una naturaleza y cómo es una geografía y cómo tiene dificultades y cómo la geografía y cómo las montañas. Y luego váyanse en el extremo y váyanse a Coahuila y vean que no se parece nada el de Coahuila al de Chiapas. Y luego váyanse no sé a dónde se quieran ir, conozcan, vivan. Y al vivirlo lo van a entender mejor y al entenderlo mejor seguramente a todos se nos van a ocurrir más ideas de cómo cuando tomemos la estafeta correr más rápido. Si me permites terminamos con 2 videos nomás para... Gracias. Yo creo que todos los mexicanos deberíamos haber nacido con una maleta bajo el brazo. Sí, una maleta, la que sea. Porque eso es lo único que necesitas para viajar por el país más increíble del mundo. México es como un gran país, pero con muchos países pequeñitos. Cada uno tiene lo suyo. A este país no lo puedes explicar. Tienes que llenarte los ojos de México, el corazón de México, explorarlo, fotografiarlo, compartirlo, devorártelo. Por eso no importa si son vacaciones o no, si viajas lejos o cerca, en avión o en coche. Si tienes ganas de viajar, tienes plan con México. Viajemos todos por México. Esa es la campaña publicitaria, esa es la parte, digamos... No, y así, está bien así, a ese sonido mejor el segundo para que suene. Y esta es más bien la responsabilidad social. Más que un programa del gobierno, es un movimiento. Y el propósito, por un lado, pues es permitirle a más mexicanos que conozcan su país y también contribuir a consolidar al turismo como uno de los principales motores de nuestra economía. Es un beneficio para nuestros hijos porque aprenden a lo de nosotros como indígenas, las aguas que venimos de allá. No contamos con el recurso para traer a nuestros niños a la ciudad. Nunca me imaginé que iba a ver animales tan grandes aquí en el zoológico. Era bien grandote. Hoy aprendí en el zoológico que debemos de cuidar la naturaleza, debemos de plantar árboles. Estar aquí en el Toribús es muy padre, lo había visto, está en la calle, pero nunca me imaginé que me iba a subir en este recorrido. No les puedo decir que estoy soñando porque la verdad no creí capaz nunca venir hasta acá. Uno lo ve en los libros, pero nunca se espera que sea así de enorme, majestuoso. Al día de ayer tuvimos esa fortuna de estar presente y recorriendo las chinatas, que también tenía una onda. ¿Por qué se le pusieron las trajineras? Es importante estos viajes para aprender más sobre nuestra ciudad, nuestros antepasados. Es un recuerdo muy hermoso que nos vamos a llevar. Estoy contenta de viajar contigo. Yo también estoy muy contento. Nosotros casi no contamos con un recurso para hacer estos recorridos y conocer nuestro México.